Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos hoy. Bienvenidos al ciclo webinar Antártida. Soy integrante del grupo Fauna Aquarajú y hoy es nuestra segunda charla del ciclo webinar Antártida sobre experiencias, líneas de investigación y atención médica en la fauna marina. El tema de la charla de hoy es ciencia en Antártida, conocer para conservar. Y es una charla que va a estar dada por una profesional que es docente e investigadora en las cátedras de patología y en la cátedra de reproducción animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. Y también es investigadora asociada a Fundación Mundo Marino. Bueno, ella es la médica veterinaria Lili Orisi, Ana Lorena, y bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por estar dándonos hoy esta charla que nos tiene muy inspirados a todos. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación, a la facultad, por hacer el lazo también para conectarnos, a Juan Pablo también por conectarnos para poder ser parte de esto. La verdad que me gustó mucho la idea y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Ron. Gracias a todos. Ahí se va conectando la gente. Pero si le parece, le da palabra y empieza cuando Bueno, comparto entonces. Sí, por favor. Vamos a... Bien. ¿Se ve ya? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito con esta charla. La idea de esta charla es contarles un poquito, seguir con la explicación que dio Mara sobre qué es la Antártida, qué se hace en Antártida, y yo les voy a contar la experiencia que tuve de trabajar allá en la base Carlini durante la pretemporada 2013-2014, en la base Carlini en la isla 25 de Mayo. Conocer para conservar es una frase que me gustó mucho, que la escuché y me pareció que es tan importante, ya que uno no conserva o no cuida lo que no conoce, por lo tanto, conocer toda nuestra diversidad, conocer todo nuestro planeta nos va a ayudar a cuidarlo, ¿no? Principalmente. Entonces, por eso es que me gusta mucho esa frase. Les voy a hablar un poquito de cómo fue vivir, cómo fue la experiencia de vida y la ciencia, o sea, qué trabajos de investigación se hacen, qué trabajos de investigación hicimos nosotros en Antártida y todas las publicaciones o trabajos que surgen luego de los trabajos de investigación en sí, o sea, del trabajo de campo que se hace en una precampaña o en una campaña. Las precampañas van aproximadamente desde septiembre a diciembre y lo que son campañas van desde diciembre, enero hasta fines de febrero más o menos. Para trabajar con las colonias reproductivas de los animales, en general se trabaja entre septiembre, octubre y noviembre, diciembre, y es en la época donde fuimos nosotros a trabajar con mamíferos marinos. ¿Dónde fuimos a trabajar? Fuimos a trabajar a la isla 25 de Mayo, también llamada King George Island por el Reino Unido o Waterloo por Rusia. Esta isla tiene distintos nombres según los países que la nomenclaron. De todas maneras, cualquiera de los tres nombres es válido. Está ubicada en las Islas Shetland del Sur, al norte de la península antártica. Esta es la isla, y acá está más grande la isla. Todo lo que ustedes ven en blanco es glaciar, y solo lo que se ve en marrón es la parte que queda libre de hielo luego de que se va la nieve. En una isla, como les contó Mara el jueves anterior,
en el territorio antártico tenemos un montón de bases, no solo bases argentinas, sino bases de distintos países, y en esta isla justamente es muy poblada, ya que no solo está la base antártica ex Giovanni, o Carlini, como se llama desde el 2012, que es donde nosotros fuimos a trabajar, que está marcada acá con el círculo rojo, sino que también está la base coreana Kinseyong, la base uruguaya Artigas, la base polaca Artowski, la peruana Machu Picchu, la brasilera Ferraz, la rusa Bellinghausen, dos chilenas, la Frey y la Escudero, la Gran Muralla, la base china, y la Eco Nelson está allá en la isla Nelson. ¿Cómo llegamos a la base? Esta es la base Carlini, está emplazada en la caleta Potter, esta es la punta de la isla. Todo lo que se ve en gris es la parte que queda libre de hielo, todo lo que está en blanco es glaciar, y todo lo que está marcado en amarillo son las zonas especialmente protegidas. Esta parte naranja es un aeropuerto, ¿sí? Acá es el único lugar de esta isla donde puedes llegar a aterrizar los Hércules, y si llegas por vía aérea es a dónde se llega. Las zonas especialmente protegidas son aquellos lugares donde hay colonias reproductivas, ya sea de aves o de mamíferos, y se tiene especial cuidado internacionalmente, ya que hay una gran concentración de animales. Para uno poder acceder a esas áreas tienen que tener permisos de la Dirección Nacional del Antártico, tiene que tener protocolos de trabajo, y es muy importante que se cuiden absolutamente esos lugares, ya que todos los trabajos que se van a hacer tienen que estar autorizados para hacer y se tienen que hacer exactamente bajo protocolo. Nosotros, como les dije, llegamos por aire, también se puede llegar a base Marambio por aire, y de base Marambio se llega por un avión de pequeña escala, un Twin Otter, hacia la base Carlini, o también se puede llegar en Hércules hasta la base Frey. Acá está la base Frey, que es la base chilena, donde llegamos nosotros, y nos llevaron en un Twin Otter hacia la base Carlini, que se puede aterrizar siempre y cuando sea la época todavía primavera, no en verano, ya que aterriza con patines de hielo. Aterrizamos sobre el glaciar Fourcade. En verano ya no se puede acceder de esa forma, por lo tanto, si uno vuelve en Hércules de la base Frey, tiene que volver en barco hacia la base Frey y luego sí salir hacia el continente. Esta es la base Escudero, que es la otra base chilena que está en la base en la costa. Esta está un poquito más arriba, donde les mostré la pista de aterrizaje, y pegadito y separados por una riacha está la base Bellinghausen, que es la base rusa, con una iglesia ortodoxa rusa emplazada en la base. Esto es muy pintoresco. Estos son los lugares que fuimos nosotros y los lugares que yo pude ver, pero después están todas las otras bases que les nombré, que bueno, nosotros no fuimos a nuestra campaña. Este es el refugio Copacabana, es un refugio, no llega a ser una base, solamente está habitado en los meses de verano para hacer investigación científica, y es de Estados Unidos, más allá del nombre, es de Estados Unidos. Nosotros llegamos haciendo un censo por agua, íbamos bajando en los distintos lugares donde se veían colonias reproductivas para hacer un censo de elefante marino del sur. Esta es la base Carlini, está emplazada en la base del Cerro Tres Hermanos, que era un antiguo volcán. Estos son tanques de combustible. Fíjense, estas son las 10 de la noche del 3 de diciembre y todavía teníamos sol, lo que les contó Mara que es casi un día prácticamente eterno. Esta es parte de la base, esto es parte de un laboratorio alemán que también trabaja en colaboración con la base antártica argentina. Hay un laboratorio alemán que hace investigación, que está habilitado para 12 investigadores, y tienen distintas líneas.
Esta es una nube lenticular que se forman siempre en esta sección. Son muy, muy pintorescas. Esta es parte de la base también, en plena tormenta. En estos días de tormenta es muy difícil salir a trabajar. Como también les contó Mara, no todos los días se puede hacer el trabajo de campo, por lo tanto hay que aprovechar muy bien los días con ventanas de buen tiempo. Pero bueno, ya todo lo que es en sí el trabajo en la base y un poquito la vida les va a contar el jueves que viene Sebastián, en su experiencia también en esta misma base. Este fue nuestra primera llegada a la zona especialmente protegida, que era donde nosotros íbamos a realizar nuestro trabajo. Yo fui como técnica para trabajar, no solo en lo que yo había llevado para trabajar en un protocolo para recolectar muestras para un trabajo de investigación que íbamos a hacer nosotros, sino también, como les contó Mara el jueves pasado, toda vez que un animal se duerme, se le sacan todas las muestras para los diferentes protocolos de trabajo, para las diferentes áreas de investigación que se están llevando. Por ejemplo, como les contó, se sacaba piojos, un bigote, también en algunos casos hicimos contenido estomacal, también se sacaban sangres para hormonas. Bueno, vamos a ver las distintas cosas que se fueron haciendo. Así llegamos en septiembre. Esto es el refugio. Este es el refugio. Se ve, realmente, no se ve. Estaba tapado por la nieve. Si alcanzan a ver, esto es la punta de la antena de la radio. Y antes que nosotros lleguemos, ya la dotación del ejército había podido acceder, había realizado lo que se llama este agujero de gusano para poder entrar al refugio y después empezar a poder liberarlo de la nieve, ya cuando a medida que los días van siendo un poco más cálidos, se va derritiendo la nieve y se puede llegar a ver el refugio. Pero bueno, así este fue el primer día donde llevamos todo el material para trabajar y empezamos a trabajar. Este fue también parte del viaje del primer día. Se camina mucho. El refugio Elefante, que es nuestra base de día, digamos, desde donde nosotros calentamos agua para tomarnos un café, almorzamos, preparamos el material de trabajo, calentamos agua si necesitamos para algún material. Esa está a 5 kilómetros o a 1,5 kilómetros, dependiendo por dónde se acceda desde la base. Y toda esa sección se hace caminando. Solo para lo que fue llevar el material de trabajo, lo hicimos en los trineos, pero después el resto de los días que íbamos de lunes a viernes a trabajar, incluso los sábados también se hacía trabajo en la mañana, se iba caminando, ya sea por arriba, que decíamos, 1,5 kilómetros era subiendo y bajando un cerro, una montaña, una formación montañosa, y los 5 kilómetros se hacían desde la costa, ¿sí? O sea, bordeando la costa, por eso era más largo, pero el terreno era un poco más plano. Y bueno, y estos son parte de la vida en Antártida. Esto también es lo que puede pasar. Una noche que nos tuvimos que quedar en el refugio, no todas las noches uno se queda en el refugio, sino que trabaja de día y se vuelve a base a cenar, a bañarse, a dormir, a descansar, y al otro día se prepara material y se vuelve a campo. Hay veces que el trabajo se suma y hay por ahí 2 o 3 días que uno necesita quedarse en el refugio, ya que conviene empezar a trabajar más temprano, porque se acumulan los trabajos, y nos tocó una tormenta a la noche que nos dejó totalmente tapiada la puerta. Entonces, esto es como, nada, es un dato de color, pero es para que vean lo que es la importancia de saber hacia dónde va a estar uno para ver las medidas de seguridad a tomar. Por ejemplo, una puerta en Antártida, por más allá que las normas de seguridad siempre sean que abran hacia afuera, siempre en los lugares donde se se junta nieve, no pueden abrir para afuera, ya que si hubiese pasado eso, nos hubiésemos quedado encerrados. Acá siempre la puerta se abre hacia adentro, por lo tanto uno lo que tiene que hacer acá es paliar toda la nieve hacia adentro, uno ayudarlo a trepar, salir y después desde afuera seguir liberando de nieve la puerta. Bueno,
esas son cosas que pueden pasar y suceden. Bien, ahora sí, al trabajo. Esto es parte de lo que fuimos a hacer. Como les dije, yo llevaba un protocolo de trabajo para hacer, pero esto es parte del protocolo que era estudiar la anatomía, la histología y la ultraestructura de órganos genitales en pinípedos antárticos. Estaba planteado que con todos los despojos de animales que se encuentren en playa, se iba a hacer la necropsia para poder tomar las muestras de órganos reproductivos. Este es un animal que se encontró, una Atrocéphalo gacela, que se encontró durante un censo. Por lo que lo encontramos cuando empezó a derretirse la nieve, y vimos que no estaba predado, o sea, tenía hasta los ojos, ano, abdomen estaba entero. Parece ser que ha llegado antes de las primeras nevadas fuertes, falleció en playa y después enseguida lo tapó la nieve, por lo tanto no fue predado. Obviamente estaba conservado como se conserva cualquier material en frío, y había que esperar a que se descongele para poder hacer la necropsia. Mis compañeros ayudaron muy bien a sacar todo el hielo y la nieve, pero no estaba cerca del refugio. Por lo tanto, fueron los encargados de arrastrarlo hacia el refugio para generarle un lugar para que se pueda ir descongelando para poder abrirlo. Ahora sí, yo en mi carrera nunca había hecho una necropsia de un lobo marino. Sí habíamos hecho necropsias de caninos, felinos, incluso hasta un mono habíamos hecho. Pero bueno, nunca había hecho una de un pinípedo. Hay libros, todo está en la bibliografía, se puede buscar. Y bueno, y logramos hacer una buena necropsia, tomar las muestras que necesitamos. Incluso de este animal pudimos diagnosticar la causa de la muerte, ya que también encontramos que tenía un hemopericardio. Encontramos coágulos de sangre congelada en el pericardio, y por lo tanto, con todos los datos de esta necropsia, hicimos una publicación, se pudo presentar en la revista INVET, una descripción de los hallazgos post-mortem de este lobo marino antártico, Arthrocephalo gacela, en el año 2017. Entonces, esta es una de las cosas que empiezan a surgir a partir de todas las muestras y los trabajos que se realizan allá. Encontramos también, un día también en un censo, un animal, un macho adulto de elefante marino del sur, Mirunga leonina, macho adulto, muerto en playa, pero dentro del agua. No muy profundo, pero imagínense que para trabajar adentro del agua no podíamos usar las botas de nieve que teníamos, sino que eran botas de goma. El frío en los pies era bastante importante, incluso manejar los cuchillos con ese frío también. Había que tener mucho cuidado, ya que uno se le terminaban de congelar las manos, tenía que trabajar con guantes, así que bueno, era todo un tema. De este animal se tomó la cabeza y fue a la colección que estudió Mara, sobre todo lo que hizo los trabajos de cerebro y de oído. Y nosotros tomamos testículo, epidídimos, y también se llegó a estómago para ver, para otro estudio, que ese no era el mío, para otro estudio que tenía que ver con dieta, ¿sí? Mientras nosotros trabajábamos, partes de los despojos van quedando en playa y nada se pierde, todo se transforma en Antártida. Los animales, las aves estaban felices de estar cerca y se alimentaban de todo lo que nosotros le dábamos ya procesadito. No tenían que ni siquiera luchar con el animal entero, sino que bueno, nosotros hacíamos la necropsia y parte de los despojos se alimentaban los animales. Esta es parte de la necropsia del macho adulto.
estábamos midiendo el espesor de grasa para ver si tenía suficiente, si no tenía inanición. En realidad no sabemos, no encontramos la causa de muerte, no sabemos qué fue lo que pasó. Así que bueno, no es que lo vimos enfermo, sino que directamente lo vimos muerto. Recolecté testículos y epidídimos, se tomaron las medidas, se hizo anatomía, se hicieron los cortes para también hacer histología. Estos son cortes histológicos de un testículo, ¿sí? Donde se ven las espermatogonias, ¿sí? Las distintas espermatogonias en la hilera seminal. Este es un corte de epidídimo, ¿sí? Espermatozoides, o sea, este era un macho adulto reproductivamente apto, ¿no? Y a diferencia después encontramos también un cachorro de Mirunga leonina, también un macho, hicimos un corte y observen que la hilera seminal de este macho cachorrito está vacía, ¿sí? A diferencia de este que tiene espermatogonias de solo las células basales, ¿sí? Con todos estos cortes histológicos todavía no se han hecho publicaciones. También apareció muerta en playa una cachorra destetada de elefante marino, aunque no lo quieran creer, este es el espesor de grasa dorsal de una cachorra destetada a los 23 días de nacida. La conversión que tienen estos animales nacen con aproximadamente un peso de 50, 55, 60 kilos y son destetados con entre 100 y 220 kilos. En 23 días. La leche materna tiene una conversión impresionante en estos animales. Y una vez que son destetados, la madre vuelve al mar y los cachorros quedan en playa practicando buceo, entrando un poco al agua, practicando buceo en las lagunitas que se van formando en playa, hasta fines de por ahí principios de diciembre, mediados de diciembre, que empiezan a ir hacia el mar. Mientras tanto, las hembras llegaron en septiembre, octubre, parieron, los machos forman los harenes de entre 5 y 100 hembras, pueden ser aproximadamente que tenga un macho. Este macho alfa forma el harén, sirve a todas las hembras luego de paridas, y luego las hembras destetan a sus crías a los 23 días y se van al mar a comer. El macho llega antes que la hembra para empezar a buscar territorio, para pelear con otros machos, para ganar la posibilidad de formar un harén y tener descendencia. Los machos están aproximadamente desde septiembre hasta diciembre, y en todo ese tiempo ellos no se alimentan. Igual las hembras, no se alimentan desde que llegan, paren y son servidas y vuelven al agua. Por lo tanto, bajan muchísimo de peso desde que llegan hasta que vuelven al agua. De esta hembrita de Mirunga leonina que encontramos, hicimos cortes de ovario, hicimos toda la anatomía del tracto reproductivo, ¿sí? La necropsia, tracto reproductivo, acá se ve el útero con los dos cuernos. Hicimos el corte histológico de ovario, pero tampoco tenemos publicaciones todavía de esta necropsia. Sí se publicó, también recolectamos placentas, 3 placentas, luego de las pariciones, de Mirunga leonina también. No fue un tema sencillo recolectar las placentas, ya que, como les dije, se forman harenes, y los harenes tienen su macho alfa muy grande, 2000 kilos, más también, y todas sus hembras ya pariendo con sus cachorros. Acercarse uno hacia el harén para llegar a la hembra que recién parió y obtener la placenta antes de que venga una escúa a llevársela, no es tarea sencilla. Uno de mis compañeros fue muy valiente y recolectó 3 placentas. Nosotros ayudábamos todo el grupo de trabajo, nunca se trabaja solo en Antártida, eso es importante, siempre se va mínimo de a 2 personas,
ya que es importante el cuidado de unos con respecto a los animales. Tienen que estar todo el grupo muy atento, muy concentrado en el trabajo, ya que estamos trabajando con animales que son potencialmente peligrosos, no agresivos, pero potencialmente peligrosos. Y de esa recolección de placentas se las llevaron a la cátedra de histología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP. Se estudió la anatomía, la histología, se hizo inmunohistoquímica y ultraestructura, y se concluyó, se encontró que, bueno, la placenta es como la de todos los carnívoros terrestres, pero en cuanto a la histología y ultraestructura, se encontraron diferencias en los vasos, en las uniones materno-fetales, que se concluye que tienen que ver con optimizar ese flujo de sangre y sobre todo de oxígeno y de nutrientes entre la madre y el feto durante las largas hipoxias que tiene este animal, ya que estos animales bucean en forma muy profunda, 1200 metros de profundidad llegan, por lo tanto hacen unas apneas muy, muy largas que podrían en otras especies, ese tipo de apneas, afectar a la cría, y en este caso no la afectan, ¿sí? Por eso tiene que ver lo que se encontró con esta posibilidad que tienen de estas apneas tan largas. Bueno, esta se publicó en una revista internacional con referato que se llama Placenta, ¿no? Acá empezamos a trabajar un poquito con otro de los protocolos que llevaba para hacer, esto sí también es parte del trabajo de reproducción, que había ya en la campaña anterior, 2012-2013, había empezado Mara, ella es Mara, la vieron, ahora ven solo el pelito, pero es ella trabajando sobre el pack de hielo con focas, estaba empezando a ver si podíamos sacar citologías vaginales. Nosotros lo que queríamos hacer era una caracterización del ciclo estral, queríamos hacer una citología y queríamos ver si esa citología era hormonal. O sea, comparar las células que podíamos obtener con la citología vaginal con la concentración de hormonas reproductivas para diferentes periodos del ciclo estral. ¿Qué pasa? Tenemos que entender que en estos animales, ya sea mirunga leonina, foca cangrejera, foca leopardo, o sea, la foca que hace la arena en tierra, como la mirunga, o estas que son de pack de hielo, tienen muy poquito tiempo desde que paren hasta que son servidas, sobre todo mirunga. Por lo tanto, probablemente en ese poquito tiempo, desde la aparición hasta los 23 días que se hace va servida, tiene que pasar absolutamente todo, tiene que involucionar el útero, desarrollar de nuevo, formar el ovario, formar folículos de Graf preovulatorios, ovular, ser servida, formar cuerpo lúteo y gestar. Y esto va a durar un año hasta que el próximo año vuelva. Estos igual tienen, todos los pinípedos tienen una característica que el embrión entra en una hipobiosis, ¿sí? O sea, no empieza a desarrollarse enseguida, sino que queda como en latencia hasta que se empieza de nuevo a desarrollar, y el periodo realmente de crecimiento de ese feto va a depender del tamaño en sí del cachorro que va a tener, o sea, de la especie, del tamaño que tenga la especie. Entonces, bueno, lo que Mara estaba probando, en estas no podíamos hacer seguimiento, en las focas de pack de hielo que estaba trabajando Mara, ya que se dormían en un solo momento, sí se marcaban, pero no se podía hacer un seguimiento de ese animal a unos días determinados, ya que ese animal volvía al mar. Entonces acá lo único que hicimos fue hacer la citología, sacar sangre y ver las concentraciones de estradiol y progesterona para ver si había fuentes de una u de otra hormona, o sea, si había folículos de Graf, si había cuerpos lúteos. Esto se los pongo porque es muy importante que sepamos que para trabajar con todos estos animales, primero obviamente
hay que dormirlos, no se puede trabajar como trabajamos con los caninos, por ejemplo, o los bovinos, que trabajamos con el animal en pie, sino que trabajando con animales silvestres siempre hay que hacer una sedación o una anestesia. En este caso, nosotros usábamos para dormir estas hembras con las que trabajamos, y después trabajamos con machos también, vamos a ver cómo lo que se hizo con machos. Trabajábamos con un dardo autoinyectable. Este se cargaba la droga anestésica, nosotros usábamos generalmente ketamina, y luego son 2 jeringas pegadas por oposición. Se ponía una aguja grande, imagínense que para pasar toda la capa de grasa tiene que ser una aguja que tenga más de 12 centímetros. A la aguja se le tapa el orificio de salida con una especie de manguerita de goma. Entonces, con el orificio de salida tapado, si uno inyecta aire a esta jeringa, cuando nosotros clavamos esa aguja, cuando se clava en el animal esa aguja, se libera la manguera de goma, se libera el orificio de salida, y todo ese aire que estaba a presión en la jeringa de atrás va a hacer que se inyecte la droga dentro del animal. Es una jeringa autoinyectable casera, pero es muy eficiente. Y miren lo que involucra, por ejemplo, en este caso, dormir. En este caso es un macho. A ver si se ve. Tiene el dardo. Otro de mis compañeros está entreteniendo al animal, distrayéndolo, para que se pueda acercar a clavarle el dardo. Es diferente que cómo se hace con pistola de dardos. Esto uno se tiene que acercar. Observen la majestuosidad de este animal. ¿Sí? Ahí quedó clavado y se autoinyecta. Este es un macho adulto. Les voy a contar un poquito qué fue lo que se hizo con macho adulto, que fue para otro proyecto. Bien. Seguimos con el trabajo de Mara. Ellos tenían que hacer esto mismo, pero subidos al pack de hielo. O sea, identificar un animal que esté tranquilo, solo subir desde el bote al pack de hielo y empezar a trabajar. Primero empezamos trabajando con espéculos de humana, el espéculo más grande, después vimos que no era necesario, sino simplemente trabajamos con los cepillos con que se hace el PAP. Con esos cepillitos tomamos las muestras vaginales. ¿Sí? El cepillito se introduce a la cavidad vaginal, se rozan las mucosas con el cepillo y se extiende en un portaobjeto, igual que como se hace el PAP en humana. Luego se fija con spray, con Robi negro, el spray del pelo, y se tiñe para ver la citología vaginal. Este es el que hicimos nosotros. Este es Mirunga leonina. Un compañero mío estaba obviamente la hembra dormida. Compañero mío estaba sobre la hembra sosteniendo para que pueda acceder a la cavidad vaginal. ¿Sí? Tenemos en dorsal ano, en ventral vagina, y yo lo que le habíamos puesto era cubrimos el cepillito con un tubo plástico para que no se llene de arena. Acá la arena es volcánica, es muy gruesa, para que no se nos llene de arena el cepillo, que entre limpio y poder solo exteriorizarlo una vez que estábamos dentro de vagina. ¿Vieron? Esto que se ve en el guante es arena, es muy gruesa. Entonces exteriorizábamos ya también, exteriorizábamos el cepillo en vagina, rozábamos bien la mucosa, tomábamos la muestra, interiorizábamos de nuevo en el tubo y volvíamos a sacarlo para rolarlo sobre el portaobjetos.
Esto lo hicimos a los 7 días de parida, a la misma hembra lo hicimos a los 14 días de parida, y de nuevo a la misma hembra a los 21 días de parida. Entonces queríamos ver si había algún cambio en la citología y algún cambio hormonal en ese periodo, porque ya después, al día 23, ya destetaba, y aproximadamente 23, a veces era 21 y a veces era 24, o sea, alguna por ahí la podíamos perder en el camino, porque se nos iba antes del último muestreo. Se le sacaba sangre también de un plexo dorsal que tienen, también con agujas espinales, ya que hay que atravesar toda la capa de grasa. El manejo de las muestras no es sencillo con la temperatura que hay en Antártida. Esto, cuando hay sol, parecen todos días lindos, pero el frío es importante. Acá no había viento, por suerte, pero los días de viento son bastante frecuentes. Nos pasó un día que teníamos que dormir un cachorro, hacían aproximadamente menos 18, menos 19 grados. Había un poco de tormenta, pero salimos a trabajar. No terminamos de poner la ketamina en la jeringa, que se nos empezó a congelar, se nos cristalizó. No solo se nos cristalizó en la aguja, sino se nos cristalizó en la jeringa y se nos cristalizó en el frasco. Claro, después tuvimos en cuenta, pedimos en la estación meteorológica, y las ráfagas de viento que había ese día hacían que baje la temperatura a menos 32 de sensación térmica. Por lo tanto, era lógico que las muestras se congelen, ¿no? Bueno, en este caso, la anestesia. Y bueno, estas son parte de las citologías vaginales que tuvimos. En una encontramos un espermatozoide, se ve acá muy clarito, por lo tanto pudimos determinar que esta hembra había sido servida, ¿sí? Y encontramos muchas células blancas, polimorfonucleares neutrófilos, todos estos que están aquí, células superficiales, ¿sí? Algunas células superficiales y células intermedias, ¿sí? Intermedias y superficiales. De este trabajo salió un abstract en un congreso Internacional de Reproducción Animal, el ICAR de 2016, en el cual presentamos los resultados. Lo que nos dio fue que hubo un aumento de la concentración de estradiol desde el primer muestreo hasta el último, pero no encontramos fuente de progesterona. Por lo tanto, no hubo ovulación, al menos no hubo formación de cuerpo lúteo con una cantidad suficiente de progesterona para ser detectable durante ese periodo de 21 días. Por lo tanto, no confirmamos que al menos no había cuerpo lúteo, no hubo ovulación, o la ovulación fue sobre el último muestreo, y el servicio del macho tendría que haber sido dentro de esos días. La citología sí lo que mostró fue un clásico citología de puerperio, ¿sí? Con muchos polimorfonucleares neutrófilos. También se publicó el trabajito que hizo Mara, que buscó sobre estas focas de pack de hielo. En este caso, como les dijimos, teníamos solo una muestra por animal. Lo que pudimos determinar es que no hay una marcada citología hormonal como lo hay en el caso de la perra. Sí encontramos que había en algunos casos fuente de estradiol, en otros casos fuente de progesterona, pero no se marcaba con la citología, ¿sí? No había como diferencias. También esto se presentó en un congreso de ciencias morfológicas en La Plata. Otros trabajos que se hicieron y que se hacen hace más de 20 años en Antártida es la estructura etaria de las poblaciones reproductivas de estos pinípedos antárticos de esta zona especialmente protegida. Esta que parece un minion con el pantalón roto, sí, soy yo. Este es por encima de la capucha tenía las antiparras, ya que el viento te volaba todo. ¿Y cómo se mide la estructura? ¿Cómo se cuenta?
Se cuentan la cantidad de hembras, la cantidad de machos y la cantidad de cachorros, la cantidad de harenes que se forman y se van anotando. Se hace un registro anual. Se cuenta también si hay hembras o machos que ya fueron anteriormente marcadas, se identifican, ya que como hace más de 20 años que se están trabajando sobre esta misma población reproductiva, esta misma colonia reproductiva, hay registros, se ve si ese mismo animal llega todos los años a la costa, si hay años que no va, si hay años que no vuelve, si un macho adulto en particular es el mismo que forma harenes más grandes o no, o si ese año no formó harenes. Se miden todos los días la cantidad de hembras, la cantidad de cachorros, la cantidad de machos. Se hace por toda la playa. Y se ve cuándo es el mayor número, el día de mayor número de hembras. Ese se da como el pico de hembras, se llama, y es lo que se evalúa y se compara año tras año para ver si la población está aumentando, está disminuyendo o se mantiene estable en esa colonia reproductiva. Y hace bastantes años que se mantiene estable, incluso en algunos casos, en algunos años va aumentando. El censo se hace, como les dije, siempre mínimo de a 2 de nuestros compañeros. Nosotros en el grupo trabaja en el área de predadores tope, se llama, y fuimos 4 a trabajar. Mínimo 2 salen para un lado, 2 salen para el otro, nos organizamos para no hacer toda la zona un solo grupo, nos podemos dividir, pero porque había que hacerla diariamente, ¿sí? En los animales que no están marcados, los machos, había algunos que ya tenían marca, entonces se tenía que identificar la marca, pero en el caso que no estén marcados, había que identificarlos de alguna manera para saber si ese mismo macho era el que mantenía el harem o si otro macho había ganado el harem. En este caso se los identificaba con un crayón, el crayón graso, ese que se usa para las ovejas. Se pintaba con ese crayón lo que se podía en realidad. En el caso que se pudiera, se hacía un número, el 1, el 2, nosotros con nuestros compañeros, sobre todo Jorge Menucci, él era el que estaba a cargo de los crayones en general, y le decíamos, bueno, ahora ponele 88 a este. Entonces, bueno, a veces era una J, a veces era una X, a veces teníamos que dibujar lo que se había podido hacer para poder identificar a los animales, porque diariamente teníamos que ver si seguía ese animal o no en la colonia. Así es como se identificaba este animal. Vieron como que lo está mirando, no le gusta mucho. Así que bueno, no era sencillo y hay que estar siempre muy atentos. Esta es una posible lucha por este harén de hembras. Siempre en general es el más grande, el que más alto se puede erguir, el que obviamente gana la pelea. Todas estas marcas que se ven en estos animales son todas cicatrices de peleas entre ellos, justamente peleas por conquistar los diferentes harenes. Acá esto también es lo que nosotros contamos dentro del censo, una hembra recién parida. Miren el color de esta cría está recién parida, todavía está húmeda, es bien oscura, bien negra. A medida que va creciendo, este es un mismo cachorro ya destetado a los 23 días. Ven que el pelaje se aclara, ¿sí? Y bueno, y obviamente generan mucha grasa, miren todos estos rollitos. A cada animal que se dormía se le tomaban las medidas. Claro que estos animales los machos son imposibles de pesar, ya que no hay trípode que pueda levantar esto, por lo menos de lo que uno puede llevar trabajando, caminando hacia la playa. Hembras, sí, las hembras las pesábamos con un trípode de 3 caños de aluminio y una balanza de gancho, y les poníamos a las hembras correas, ¿sí? 4 a 5 correas alrededor para poder colgarlas del gancho y pesarlas.
A los machos una forma de estimar el peso es midiendo y se hacen medidas con referencias. Se ponen las referencias y se sacan las fotos y luego se miden las fotos. Se hace una toma de lateral, una toma frontal. También se toman las medidas desde la punta de la cola hacia la punta de la nariz y desde la punta de la aleta hacia la punta de la nariz, y se toma la medida de Pax, que se llama, que es la medida de la circunferencia. Esta medida es la que más varía entre que el animal llega a la costa antes de la temporada reproductiva hasta que sale. Llegan así, este está recién llegadito, bien gordito, bien turgente, y cuando se va aparece una bolsa vacía, ¿sí? Puro cuero con muy poquita grasa, ya que como les dije, de septiembre a diciembre no ingieren alimentos. Se quedan en costa y ellos solamente se alimentan en el mar. A cada animal que se dormía y no tenía identificación, se identificaba. Y sobre todo se identifican un porcentaje de los cachorros nacidos, para tener un registro de justamente si son hembras, si son machos, peso al nacimiento y peso al destete. Por eso les decíamos más o menos que nacían con unos 50, 60 kilos y hemos llegado a pesar un cachorro de 220 kilos. Estos se marca con las caravanas que son el tamaño de las que son para cerdo, se pone en la aleta caudal. Los cachorros no se duermen para trabajar, uno los puede inmovilizar en forma física. Uno se apoya sobre el cachorro, le toma las aletas y el cachorro queda estabilizado para poder ponerle la caravana. Con los machos, ¿por qué dormíamos los machos? Se hicieron 2 estudios con los machos. Se estudió la dieta, o sea, al principio de la temporada se ve de qué se están alimentando, se hizo un lavaje de estómago para ver de qué se alimentaban, se contaban los otolitos, que son los huesos de los oídos de los peces, estudiando los otolitos se sabe de qué peces se están alimentando, y los picos de calamares, que es lo único que les queda dentro del estómago, para poder identificar qué tipo de calamar se está alimentando. Estos estudios de dieta son muy importantes, ya que delimitan dónde este animal se está alimentando, ya que cierta población de peces se encuentran en diferentes áreas. Y es importante saber de qué se están alimentando, para saber dónde, para poder hacer las restricciones de pesca necesarias, áreas de restricción de pesca necesarias, para que no les falte alimentos a estos animales. Nosotros, sabiendo de dónde se alimentan, sabemos desde dónde hasta dónde pueden llegar los vascos pesqueros y cuáles son las zonas protegidas para que no falte alimento. Estos estudios de dieta se hacen tanto para estos animales como para las aves también. Además, el otro estudio que se hizo fue ya al final de temporada, cuando ya no estaban los arenes, se les puso un transmisor satelital que se les pegó con un pegamento que se le pega solo sobre el pelo, no sobre la piel. Por lo tanto, estos animales tienen lo que se llama muda de pelo catastrófica. Estos animales aproximadamente en febrero, ahora una vez que termina la temporada reproductiva, van a alimentarse. Pero en febrero vuelven a playa, ya que son 2 periodos los que ellos van a estar en playa, o reproduciéndose o mudando el pelo. Entonces vuelven a playa en febrero y se les cae prácticamente todo el pelo y crece el pelo nuevo. En ese momento estos animales pierden ese transmisor satelital, ya que el pelo viejo se cae y así se puede recuperar el transmisor en tierra. No todo es tan sencillo, no todos se pueden recuperar, pero bueno, algunos se pueden recuperar. Se durmieron 20 animales y se les pusieron diferentes rastreadores satelitales. Algunos medían la salinidad del agua, la temperatura, la profundidad de buceo, y todos medían la geolocalización. No todos medían estas 3 cosas, pero sí todos la geolocalización. Lo que se quería ver en cuanto a esta población de machos adultos era hacia dónde estaban yendo a forrajear o a alimentarse,
y, bueno, qué condiciones tenían las aguas en cada uno de esos sectores. Acá está el machito con su flamante transmisor, despertándose de la anestesia. En este caso se hicieron, este es el trabajo, surgen dos trabajos, al menos de estos animales. Uno fue con los datos sobre anestesia, que es el trabajo, la dosis de inmovilización para animales, elefantes marinos del sur, durante la campaña de Carlinis 2013. Esto está publicado, los datos, el link para acceder a este trabajo, se los dejé a los chicos, así que después lo pueden poner en el chat. Están cada uno de los animales, en qué lugar fue que se lo durmió, específicamente localizado, qué droga se utilizó, qué volumen de droga, qué concentración de droga, si fue exitoso. Obviamente fueron todos los casos que se durmieron los animales fueron exitosos. Todos despertaron, todos están sanos y todos transmitieron satelitalmente. Bueno, esto es parte de los datos que figuran en ese trabajo. Otro trabajo que se presentó también fue el de geolocalización, salinidad y temperatura del agua, de todo lo que transmitían estos localizadores, ¿sí? Y se vio, esta es la zona donde se hizo el muestreo, que por acá está la isla 25 de Mayo, desde donde trabajamos nosotros. Se ve que la mayoría de los animales va hacia el sur y oeste, ¿sí?, a alimentarse, y algunos animales van más hacia el norte. En cuanto a la temperatura del agua, se ve, bueno, el rojo es 2 y el rosa es -2. Obviamente más fría la de la superficie y toma mayor temperatura en el fondo. En la salinidad es al revés, menos salina en la superficie, más salina al fondo. Esto nos da un patrón de salinidad y temperatura en cada uno de los lugares que estos animales transmitían. Este trabajo también está el link, también se los di a los chicos para que lo puedan acceder, o cualquier cosa, si alguien lo quiere, me lo pide. Cada uno de los animales con su geolocalización, identificado por color, donde fue que estuvieron transmitiendo. Este es el grupo de trabajo del área predadores tope, mis compañeros con los que estaba todos los días, Walter, Jorge o el negro que le decimos, Ariel, nosotros 4 estábamos todos los días. Daneri vino más al final de la, perdón, al final de la temporada, de la campaña, para ayudar particularmente con este trabajo de rastreadores, y Horst Bornemann, alemán, veterinario, médico veterinario, que trabaja en los polos, o sea, hace investigación polar, y está en colaboración con el grupo de predadores tope de la Dirección Nacional del Antártico para hacer este trabajo en este área. Otros estudios que se hacen, esto fue lo que nosotros estuvimos haciendo y trabajamos con pinípedos. Como les dijo Mara, no solamente se trabaja con pinípedos, sino hay muchísimas otras áreas de trabajo. Con nosotros fue un grupo que hizo estudios sobre aves antárticas. También se hicieron estudios de dieta, se contaba la cantidad de individuos por colonias reproductivas. Hay también colonias reproductivas de estos animales en la misma área donde nosotros trabajamos con las colonias reproductivas de Mirunga leonina. Estas son los pingüinos llegando hacia todavía hay mucha nieve, pero llegan siempre a las mismas áreas de reproducción. Esto es lo que se llama o denomina un manchón, que es donde se posicionan todos los animales, hacen sus nidos con sus famosas piedritas, ponen sus 2 huevos y van cuidando los huevos
más o menos mitad del día uno de la pareja, mitad del día otro. Estos animales no tienen dimorfismo sexual, por lo tanto, si uno los ve, no sabe si es macho o si es hembra. Hay que hacer un cariotipo para poder saber si es macho o hembra. Pero bueno, se turnan, son una pareja, se turnan aproximadamente mitad del día, porque estos sí se alimentan durante la temporada reproductiva. Entonces, en el momento que uno de la pareja está, en este caso, están todos tiraditos, había mucho viento ese día, están tiraditos sobre los huevos, está uno de la pareja acá, el otro de la pareja está forrajeando, alimentándose en el mar. Y así van turnándose y vuelven al nido. Este es un pingüino papúa, de la colonia. Bueno, ven que comparten hábitat, es muy, muy lindo verlos también, como cuando llegan del mar y hay un elefante marino en el camino. Ellos lo pasan pim, pim, pim por arriba sin ningún problema. Los elefantes marinos ni se inmutan, los dejan pasar, no son parte de su alimento, por lo tanto conviven en paz. Este es el nidito de piedras, ponen 2 huevos, nacen 2 pichones. Primero, como les dijo Mara, los cuidan, se turnan madre y padre, y después los pichones, ya cuando no están en nidos, se juntan todos ellos en lo que se llama guardería. Este es el pingüino papúa. Mara les mostró una foto que tienen como esta vinchita. Un pingüino de Adelia, son bien, bien oscuros, bien negros, ¿sí? En todo el plumaje superior, y este ojo como pareciera con un borde blanco medio celestón. ¿Cómo es? Las crías de los pingüinos adelias no son tan bonitos como la de los papúa, pero después son muy bonitos. No había en ese lugar colonia reproductiva de pingüino barbijo, pero sí había 2 especímenes que estaban en el medio de la colonia de Adelia. Todas estas fotos son las que yo pude sacar, ¿sí? Y también había infiltrado un pingüinito rey, uno solo. Parece ser que ya había estado hace un par de años, venía uno solito, se supone que es el mismo, y después parece ser que años después vinieron 2 y hasta pusieron un huevo. Creo que no nació una cría, pero bueno, hasta pusieron un huevo, hicieron un nidito, aunque no es colonia reproductiva de ellos. Perdón. También lo que nos pasó fue que luego de una tormenta grande que hubo, aparecieron patos Picasso, una bandada de unos 16 animales, cosas que no son hábitat de la zona. Por lo tanto, se fue estudiando cómo evolucionó ese grupo de animales, algunos los fuimos encontrando muertos, y se hizo también un trabajo sobre el registro más austral de pato Picasso en Punta Elefante, Antártida, sobre cuántos se encontraron, después de qué condiciones meteorológicas, cuánto vivieron. Los que se encontraron muertos se hicieron las necropsias, se vio que se murieron de inanición. Por lo tanto, bueno, es importante que todo lo que se observe, se registre y se publique, ya que esto es la forma de conocer que tenemos. Todo lo que nosotros vemos tenemos que poder comunicarlo. Esto es lo más importante. También vimos, pero iban en playa solamente para descansar, no eran colonias reproductivas, de foca de Weddell, vi una mamá con su cachorrito, muy bonitos son. Una foca cangrejera, en este caso estaba la pareja, estos no tienen dimorfismo sexual, estaba la pareja, estuvieron aproximadamente un mes en estos packs de hielo chiquititos, y después desaparecieron. Focas leopardo aparecían 2x3 en costa, pero bueno, estas se encuentran ahí porque se alimentan de pingüinos. Estas están dentro de lo que es su dieta, están esperando que vayan los pingüinos al agua para poder alimentarse. ¿Sí? Estos que van, hembra y macho, se turnan para cuidar la cría, bueno, son presa de estos animales. ¿Sí? Y después los pingüinitos, las crías cuando empiezan a ir al agua son sobre todo presa más fácil de este tipo de animal, de la foca leopardo. También vimos un lobo marino antártico, Orthocephalus gazella, en este caso vivo. Este es el mismo que hicimos la necropsia, que tenía
el hemopericardio. Este es el animal que por ahí menos uno se puede acercar, ya que si uno se acerca, sí es capaz de correrlo, ¿no? Y la verdad que su boca no es nada agradable, como la vimos tiene unos dientes bastante filosos y la boca está como muy, muy sucia, muy contaminada. El nombre ahora también se está en la convención de que se llama Arthrofoca gacela. Según quien lo determine, se puede encontrar como Arthrocephalus gacela o Arthrofoca gacela. Estos son los animalitos que se alimentaban de los despojos que nosotros dejábamos. Esto es el mismo día de la necropsia del macho. Enseguida llegaban todos a la convención. Petrel gigante, escúa, gaviota cocinera. La paloma antártica también está ahí, frente a los despojos. Y este es un animal que les mostró Mara también. Este hace nido en altura, el cormorán de ojos azules. Muy, muy bonito. También había una colonia. Y esto es un poco de la vida en la base. Esta es el bautismo, primer vez en Antártida nuestro, menos Walter, que era el último viaje, creo que no me acuerdo cuántas campañas, si tenía 10, 12 campañas o más. Y bueno, nosotros todos como primer viaje nos hacían hacer un sketch, disfrazarnos, es parte de la vida de ocio en Antártida, que está muy buena. Esto es dentro de la base en el comedor, en una sobremesa. Y este es un domingo cocinando, ya que los domingos se les da franco a los cocineros y los diferentes grupos se van turnando para hacer el almuerzo de toda de la dotación más todo el grupo científico. ¿Sí? Así que ese día nosotros cocinamos ñoquis con salsa. Y bueno, esto fue todo, o sea, esta es la base, esta es la parte de donde están los dormitorios. La experiencia fue espectacular, increíble, y bueno, que lo que les quería mostrar era un poco eso, una experiencia, un granito de arena, lo que se puede hacer, lo que nosotros podemos difundir, lo que podemos conocer y ayudar a otros a que nos ayudemos entre todos a cuidar los mares, a cuidar la Antártida, a cuidar la fauna, a cuidar la flora, a cuidar nuestro planeta, ¿sí? Creo que un poco eso es la moraleja. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, realmente muy, muy interesante. Hay un par de preguntas. También invito a la gente que nos está escuchando que vaya agregando sus preguntas. Facundo Fernández pregunta, ¿no hay territorialidad entre las colonias de pingüinos? ¿No hay qué? Si no hay territorialidad entre las colonias de pingüinos. Sí, siempre las áreas que ocupan los papúa, están en general los papúa, la que ocupan los adelia, año a año están los adelia. Y también se ve a veces que según las colonias reproductivas, eso más por ahí, no lo que yo he visto, sino lo que he escuchado de los investigadores, es que según las áreas, a veces hay lugares donde aumenta más la colonia de Papúa o aumenta más la colonia de Adelia y va tomando territorios de las otras especies, pero conviven, o sea, no es que se van quitando, sino áreas que va dejando uno, va tomando el otro. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, muchos agradecen. Gómez Sofía, hermosa charla, muchas gracias. María Silvia Ludeño también agradece, grande profe, hace patria, dice, bueno, súper interesante, muchas gracias. De Julio Daniela Cava, Marcela Migliorici, felicitaciones hermanita. Mi hermanita. También pregunta Hernán Gómez, ¿cómo se realiza el seguimiento de los animales después de dormirlos para saber cómo continuaron? Bien, buena pregunta. Al animal, hasta que el animal no se despierta y vemos que tiene, o sea, los reflejos que empieza a movilizarse, no se lo deja. En nuestro caso que trabajábamos en tierra, no era demasiado problema, ya que sabíamos que ese animal no iba a ir al agua, se iba a quedar en tierra.
En el caso de Mara, por ahí el trabajo que hizo en bote y en pack de hielo era un poco más complicado, ya que tenían que tener bastante cuidado de que ese animal esté lo suficientemente tranquilo previo a la anestesia y después se despierte bien, que el pack de hielo sea lo suficientemente grande para que se pueda despertar y después recién ir al agua, pero bueno, lo que se hace es eso. Uno nunca deja de rondarlos hasta que no se despierta, ¿sí? Una vez que uno ve que está activo, recién ahí terminamos el trabajo. Bien. Eso también varía dependiendo de la especie, ¿no? Y del protocolo anestésico que utilice. Sí, 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 tal cual. Por ejemplo, había uno de los trabajos que se hacía que era sobre metabolismo con las hembras, que o sea, las hembras que yo tomé las citologías no solo se durmieron para mi estudio, el estudio que hicimos nosotros, sino que también se estaban haciendo estudios de metabolismo, a ellas se les inyectaba agua pesada, deuterio, se medía se tomaba sangre antes de la inyección de deuterio, se inyectaba una cantidad medida de deuterio y se tomaba sangre a las 3 horas. Entonces se medía la cantidad de agua pesada que quedaba dentro de eso, cómo se había metabolizado, y eso es una forma de poder ver qué cantidad, no sé bien cómo es la cuenta, pero qué porcentaje de grasa tienen en el cuerpo. Entonces, después teniendo las medidas de ese animal, se puede identificar qué porcentaje de tejido óseo muscular tiene. Entonces, se puede determinar cómo es el metabolismo de sus lípidos, ¿sí? Entonces, desde el principio que llega recién parida hasta que se va esa hembra previo al destete, ¿no? Entonces se ve cómo disminuyó esa cantidad de grasa corporal, cómo se metabolizó. Y en esos casos había que tenerlas dormidas 3 horas porque había que sacar sangre al principio y al final de esas 3 horas donde se metabolizaba el deuterio. Por lo tanto, había que hacer como un refuerzo, ¿sí?, de la sedación y mantenerlas dormidas. Y después, o sea, ese trabajo era largo, porque uno se tenía que quedar ahí controlando y monitoreando ese animal. Sobre todo también porque ellos hacen grandes apneas. Entonces, fisiológicas. Entonces, uno muchas veces tenías que estar atento a ver si la apnea era fisiológica o si era un producto de la anestesia. Entonces, bueno, en este caso no tuvimos que en ningún momento administrar doxapram, pero bueno, era posible también administrar para reactivar, ¿no? Para hacer el efecto contrario de la sedación. Bien. Bueno, Facundo Fernández, antes te queremos pasarla, muchas gracias. Y dice, consulto, ¿qué consejo daría a los que el día de mañana quisieran dedicarse a estudiar en Antártida y poder vivir experiencias como las suyas? Bien. Todos preguntamos eso. Para ir a Antártida, lo que uno debe, primero debe pertenecer a un ente que tenga convenio con Antártida, ¿no? Por ejemplo, la UNLP tiene convenio con Antártida, guardaparques tiene convenio con Antártida. No solo ser estudiante, sino que también pertenecer en forma, o sea, depender de la universidad, tener un cargo en universidad. Ser ayudante o ayudante alumno o docente, ¿sí? Docente, investigador, estando en un proyecto de investigación. No necesariamente un proyecto de investigación con Antártida, sino que si uno está y pertenece como docente, como ayudante alumno, también sería docente alumno, se puede postular para participar en una campaña antártica. Se hacen todos los estudios, se ve si hay necesidad de gente para los diferentes trabajos, ya sea con aves, ya sea con mamíferos, y después se hacen todos los estudios médicos, psicológicos necesarios. Por eso todo este trabajo empieza antes. Nosotros fuimos en septiembre, pero empezamos con todos los estudios en marzo, por ejemplo. Para la gente que ya va a ir en diciembre, ahora este año, ya están casi terminando los estudios ahora, porque año a año, campaña a campaña, hay que volver a hacer todos los estudios, más un curso que se hace, no me acuerdo si es cada 5 años o 3 años, donde a uno le explican qué es el Tratado Antártico, cómo uno debe manejarse, qué son las zonas especialmente protegidas.
sea un curso sobre Antártida, ese uno lo tiene que ir renovando porque hay nueva legislación. Bueno, eso para poder ir a una campaña. Después, colaborar en el cuidado de Antártida y de todo el planeta, todos podemos aportar nuestro granito de arena. Yo, no sé, me interesa mucho la ecología y el ecosistema en cuanto a cuidar, no al uso de plásticos, o sea, disminuir el uso de plásticos, que no vayan al mar. Todo eso sí lo podemos hacer y creo que en esto sería una gran colaboración de parte nuestra, ¿no? Por supuesto. Cuidar el medio ambiente, sobre todo. Exactamente. Hay muchos comentarios positivos acerca de la charla. Muchas gracias, muy interesante. Hernán Gómez también pregunta, ¿creen que la Argentina le da el lugar suficiente a la investigación sobre esta área de la Antártida o aún falta mucho por dar a conocer? Creo que todos los países están aportando un montón en cuanto a investigación en Antártida. Argentina entre ellos. Hay muchísima gente trabajando con un montón de proyectos, no solo con fauna y flora, sino con medio ambiente, con glaciología, con geología. Hay mucho que se está haciendo. Obviamente nunca es suficiente, siempre la plata para investigación es necesaria, siempre hace falta algo más. Pero bueno, es como en todas las áreas, creo, de este país y de todos, ¿no? Creo que se está haciendo mucho y hay mucha gente que está trabajando, poniendo mucho el hombro. Sobre todo, bueno, Mara les contó el jueves pasado de Carlini, que la base se llama Carlini debido a justamente un investigador que estuvo haciendo trabajos más de 20 años en Antártida, falleció previo a una campaña, armando una campaña de verano, muy joven, falleció y bueno, y en honor a él fue que se le puso el nombre a la base, sí, bueno, pero como él hay muchísima gente que está trabajando y poniéndolo. Sí. No, y la verdad que es súper importante. También María Silvia Ludueña pregunta, ¿la hipotermia y la anestesia, cómo la manejan? No manejamos la temperatura. En estos animales están bastante acostumbrados al tema del calor, de la resistencia al frío, pero no hemos tenido ningún problema con la anestesia, ni he escuchado que en otras campañas hayan tenido problemas con la anestesia en cuanto a la hipotermia. Bien, bien, bien. Una pregunta que me surgió a mí cuando mostró el video, cuando las chicas se acercaban a anestesiar al macho, al elefante marino macho, ¿cómo es el resto del grupo, cómo reacciona el resto del grupo de animales? ¿Se mantienen alejados o coinciden en un momento en que el macho esté solo para acercarse? ¿Cómo intervienen? Gran pregunta. En ese caso, ese animal todavía no había colonias reproductivas. Por eso ese macho estaba solo y no estaba en el medio de la arena. Con los machos solo se trabajó cuando estaban solos, no cuando estaban en harem. Se trabajó al principio de la temporada para hacer este estudio de dieta, cuando todavía no habían formado harenes, o sea, estaban siempre aislados. Y al final de la temporada, cuando ya se habían desarmado los harenes, para ponerles los rastreadores satelitales. ¿Sí? O sea, que también estaban solos, aislados. En el caso de las hembras que trabajamos, estaban en el medio del harem. Sí. Eso no es sencillo. Aparte, sobre todo que por ahí al principio, a los 7 días de parida, elegíamos una al azar. Pero a los 14 días y a los 21 teníamos que volver a encontrar a esta hembra. Y si estaba en el medio del harén, teníamos que poder hacer que los otros animales se corran o que esa hembra se corra para poder trabajar con esa hembra en particular en el medio del harén. Por eso no era tarea sencilla. Responden bastante bien a un grito o a hacerse uno más alto. Lo que teníamos nosotros eran unos pedacitos de caño plástico, esos verdes de agua, caños de agua, unos pedacitos de 1 metro más o menos. Si uno levantaba solo el palo y pegaba un grito, es como que hacían como un ladrido, pero se iban. O sea, si ven como que uno es más grande, es más alto, tienden a huir. Entonces, bueno, tratábamos de separar un poco la colonia
para poder trabajar con el animal que teníamos que trabajar. Pero siempre cada uno tenía su función. O sea que si uno sacaba sangre, el resto del grupo tenía que estar controlando que no venga ninguna otra hembra, que no venga el macho, y poder aislarlo para poder trabajar. Pero el que estaba trabajando tenía que concentrarse en trabajar y el resto del grupo tenía que estar atento a que no vengan otros animales a molestar, ¿no? Bien, 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 bien. Me pareció curioso simplemente cómo se aplicaban. Sí, no era sencillo. Sí. Bueno, la verdad que, bueno, Nilsson y Liorisi, excelente hija, felicitaciones. La verdad que la gente dejando sus saludos en los comentarios. Y otra pregunta, ¿cuánto dura la gestación en elefantes marinos? 1 año, está 1 año, o sea que justamente el servicio se da en ese momento, que ellas llegan, las hembras y empiezan a parir entre septiembre, fines de septiembre y octubre. Y en fines de noviembre se están yendo ya habiendo destetado el cachorro y ya preñadas, en teoría, al menos servidas por este macho del harén. Y no vuelven a tierra, ellas sí vuelven por ahí para mudar el pelo, pero después vuelven de nuevo en septiembre, octubre y paren. O sea, el periodo es el año completo. Bien. Bien. Bueno, si la gente no tiene más preguntas, esperamos un momentito a ver si les surgen más preguntas. Norma Villarici, también interesantísima la charla, Lorca. Sí, la verdad que sí, interesante. Sí, así que bueno, la verdad que le agradezco muchísimo, doctora, su aporte, es súper necesario y aparte muy valioso el trabajo, todo el trabajo que hacen, todo el equipo. Y bueno, si quiere dejar como unas últimas palabras o algo que quiera agregar. De nuevo agradecerles por esta posibilidad de poder difundir un poquito lo que hacemos, de nuestro granito de arena, en este caso de la campaña antártica en la que participé. Y después, bueno, como moraleja eso, o sea, tenemos que conocer, tenemos que saber qué es lo que se hace, tenemos que conocer para poder cuidar. Sobre todo es importante que cuidemos al planeta, cuidar los hábitats. Hoy por hoy es el principal factor del por qué los animales, o sea, la fauna y la flora está en peligro, ¿no? Porque lo que nosotros estamos haciendo en sí es destruir el hábitat. Entonces, importante el cuidado de los hábitats, tanto marítimo como terrestre, como aéreo, es importante. Creo que eso es lo principal. Exactamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando hoy. Queremos recordarle nomás que el jueves que viene seguimos con el ciclo del webinar Antártida. El jueves 19 de agosto a las 19 horas. El doctor Sebastián Gómez va a estar dando una experiencia científica en el continente blanco, monitoreo de mamíferos marinos en la isla 25 de mayo. Así que ese es el tema de la charla que va a tocar el jueves que viene, así que los invitamos también a participar. Y bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y por su colaboración. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces pronto. Adiós. Chao, hasta luego. Gracias.